El invertir no es peligroso, el invertir sin saber en qué nos estamos metiendo, Eso es peligroso. eso sí es peligroso. La mayor rentabilidad ha sido del 50% ¿En cuánto tiempo? en un lapso de 8 meses. En 3 semanas dices lo que hiciste en un año con la póliza, entonces yo dije, puta, aquí hay. Me acuerdo que mi primer acercamiento con las finanzas personales fue en las comidas familiares que le escuchaba a mi tío Marco decir, mi hijo, nunca hay que poner todo en la misma canasta. Él ya era un inversor experimentado, pero yo no le paraba mucha bola. Era joven, niño, no entendía qué decía. Ya en la universidad tuve un acercamiento más chévere, por así decirlo, con uno de los que son para mí los mejores profesores que tenía en la universidad, el Gustavito Flores, que además me dirigió mi tesis de finanzas, que él decía, chicos, si es que ustedes no quieren emprender, romperse la cabeza, metan su dinero en el SP500. Históricamente esto les da 10% de rentabilidad al año, le ganan al mercado y a la inflación. No se preocupen de nada más. Mientras todos mis compañeros no le paraban bola, yo decía, oye, qué chévere, ¿cómo puedo poner dinero en un lugar y que me dé el 10% de retorno sin yo hacer nada? Digo, interesante. Entonces ahí fue mi primer despertar con el mundo de las inversiones y las finanzas personales, de ponerme a investigar qué es esto del SP500, ver qué opciones tenía yo como estudiante. Yo ya empecé a trabajar, pero obviamente un estudiante no gana mucha plata como para empezar a invertir en grande. Pero me acuerdo que mi primera inversión fue un ahorro programado, de esos típicos que el banco te va debitando hasta que haces un montón de platita. Para eso ya me estaba leyendo el que es para mí el mejor libro de finanzas personales, El hombre más rico de Babilonia, que cuenta la historia de prácticamente cómo un esclavo a través de la disciplina, la paciencia y la inversión pudo comprar su libertad. Me gustó mucho ese libro y en el que sacas el concepto de que mínimo tienes que ahorrar el 10% de lo que ganas y pagarte ese dinero a ti. Y había hecho un poquito de capital en mi ahorro programado y dije, ¿qué opciones de inversión tengo? Obviamente uno va empezando de poco a poco y ya tenía el ahorro programado, que era parecido a una póliza. Digo, ¿cómo puedo seguir al siguiente nivel? Hasta llegar al tema del SP500 que te prometí el 10% histórico. Yo estaba en un 3-4%. Lo siguiente era una póliza que te daba un 6%. Sin embargo, algo se cruzó por mis ojos y eran los fondos de inversión. En Ecuador, como sabes, tenemos empresas como Fideval y Fiducia, que te prometen en promedio un 8% de rentabilidad, diversificando la inversión entre distintas empresas ecuatorianas. Y me llamó mucho la atención, hice mi investigación a la empresa, vi que tenía una buena calificación, a lo largo de los años había dado los resultados indicados y metí mi plata ahí. Me fue muy bien, mi capital creció ahí un año y después de eso yo ya quería dar el siguiente paso. Me había leído el libro Patrón Bitcoin, que como tú sabes es un libro que te abre los ojos y te muestra a lo largo de la historia cómo han sido los medios de intercambio, el dinero, desde el salario, desde comerciar con piedras, con metales preciosos, hasta lo que son ahora las criptomonedas. Y vi que prácticamente esto era una evolución del dinero fiat como lo conocemos y dije, oye, ¿por qué no? Investigué mucho sobre el tema y decidí meterme en las criptomonedas, que es el asunto en el que creo que estamos los dos ahora metidos, muy metidos en la empresa. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu acercamiento con las finanzas personales y con las inversiones? Carísimo amigo. Bueno, de mi parte también, la primera vez que yo escuché el término inversión, me acuerdo que estaba en el súper con mi familia y escuché una conversación de grandes, mis viejos estaban hablando y salió el término inversión. Entonces me interesó bastante porque para mí inversión era puta, inversionista, gente de plata. Entonces le pregunté a mi viejo y me explicó el concepto. Me acuerdo que justo mis viejos habían salido de hacer una póliza. Entonces ahí fue el primer acercamiento que tuve a algo que tenía que ver con un tema de inversión y me explicaron básicamente póliza, tienes una X cantidad de dinero que dejas tú en una entidad y luego esa entidad te ofrece una rentabilidad en un cierto periodo de tiempo. Puede ser 6 meses, un año, a mayor tiempo, mayor rentabilidad, claramente. Entonces fue el concepto clarísimo. A mí me gustó muchísimo, ese fue mi primer paso y me gustó muchísimo. Entonces yo era al principio alguien que tenía su dinero puta en una cajita de madera, tenía ahí los billetes guardados, todos mis ahorros, te hablo cuando teníamos 17, 18 años. Entonces era literal abajo del colchón mi platita. No conocías la palabra inflación. No le sabía nada de eso. Y un poquito en la cuenta del banco. Entonces, yo tenía ahí como $1000 ahorrados. Y con esto de que me explicó mi viejo,
hice lo mismo. Me fui a la misma entidad que tenía mis viejos la plata. Me acuerdo que me ofrecieron un 10% de rentabilidad haciendo una póliza. Entonces, de ahí un poquito arriesgada la Sí, entidad. ¿dónde meterías las plata? Sí, no vamos a dar nombres, pero un poquito arriesgada la entidad. Sin embargo, no pasó nada, no pasó nada. Metí el dinero y básicamente pasó el año y me devolvieron. Entonces, me acuerdo que metí $1000. Al final del año me devolvieron 1100 y pico porque te dan el 10% más un extra que no sé exactamente de qué es, pero me devolvieron como 1112 más o menos, algo así. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Luego, cuando ingresé a Ulpic, aquí tienen pues muy claro el tema del concepto de la educación. Entonces, yo ya veía videos del Nico antes de entrar a Ulpic, entré a Ulpic y me fortalecí mucho más en el tema de finanzas y aquí también conocí el tema de criptomonedas. A su vez, también estaba en un módulo de la universidad que era de finanzas y uno de mis profes me dijo, ¿saben qué, muchachos? Este tema de aquí no está en el sílabo, pero hay un tema que a mí me gusta muchísimo que es el tema de las criptomonedas, así que les voy a dar un módulo netamente de O sea, el criptomonedas. profe se saltó el sílabo y vio Le criptomonedas. puso la 10 del man. Entonces, Amor al arte. le cogió y nos dio ahí un módulo extra de criptomonedas y ahí es cuando en conjunto nos recomendó el libro Patrón Bitcoin que tú ya mencionaste, que básicamente es el padre nuestro para meterse a las criptomonedas. Entonces, sumando el libro, sumando el módulo que nos dio el profe, sumando las charlas que tenía en Ulpic, básicamente todo ese conocimiento lo adquirí y ahora también ando muy metido en el tema de criptomonedas. Entonces, ahí tengo un par de inversiones de monedas diversificado también. Entonces, ese es como yo empecé en el tema de inversión. Si bien ahora, como ves, ambos hemos tenido un camino en el que empezamos, en tu caso, con la plata en el colchón, que es lo más seguro, entre comillas, a lo más arriesgado que tenemos ahora, que son las criptomonedas, yo creo que es muy importante que los emprendedores o la gente que nos escucha definan cuál es su perfil de inversionista, porque Bueno, no hay inversión que pague tu tranquilidad, que es dormir sabiendo que tu dinero está bien. Entonces, aquí entra mucho también en juego lo del perfil de inversionista, que a lo largo del tiempo uno puede aceptar más riesgo. Por ejemplo, en tu caso, al principio era como que no me gustan estas cosas, tengo mi plata en efectivo, abajo de colchón, ahí lo pero, ven. pero ahora que ya estás más educado y sabes más cosas, dices, oye, puedo correr cierto riesgo. Aquí el tip para la gente, yo creo que es el descubran su perfil de inversionista. Si es que tú eres una persona que no aguanta ver cómo su dinero sube y baja en un lapso de un mes, que le gusta que le ofrezcan algo y que le cumplan, a lo mejor lo tuyo es una póliza que te puede dar ahorita entre el 6 y 7% y estás tranquilo, que el banco te garantiza que te va a devolver la plata. Pero si vos ya eres una persona que le gusta más el riesgo, que estás consciente de que estás invirtiendo plata que puedes perder, a lo mejor puedes irte por un tema de criptomonedas. Para lo que voy es, siempre se tiene que definir cuál es el perfil de inversionista y educarse, o sea, no meterse en cosas que no sabes solo porque estás escuchando, sino que la gente investigue de lo que está haciendo y sepa en lo que se está metiendo. ¿Cuál ha sido la mayor rentabilidad que has tenido en alguna de tus inversiones? La que tú digas, puta, qué arrecho que soy. La mayor rentabilidad ha sido del 50% ¿En cuánto tiempo? en un lapso de 8 meses en criptomonedas. Carísimo. Y aquí es una buena pregunta la que tú haces. Me acuerdo que mi profesor de finanzas decía, cuídense de todo lo que sea más, que te prometa más del 10%, porque siempre tienen que hacer la comparación. En el tema de finanzas y de economía, el mercado gringo es el referente. El S&P 500 es un índice que tiene muchas empresas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y este índice replica su comportamiento. Entonces, a lo largo de un año, estas 500 empresas pueden generar un retorno de la inversión del 10%. Imagínate, ¿qué tienes que hacer vos para ganarle a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? O sea, eso es una tarea muy difícil. Entonces, ahí el tip también es todo lo que sea más del 10%, pilas con eso. Con eso. No es que no existan cosas, existen las criptomonedas que estamos metidos nosotros, pero el riesgo se puede ganar el 50% como tú sabes, pero en 2 semanas perder un 20%. Entonces, eso es también un riesgo a tener en cuenta. Chévere, me acuerdo que yo me enamoré de las criptomonedas porque como te digo, mi primer acercamiento fue una póliza, que es 10% en un año, como te había comentado. Pero, ¿qué es lo que pasó? Cuando conocí el tema de las criptomonedas, metí los mismos $1000, pero tenía el mismo 10% de rentabilidad en menos de un mes, como que en 3 semanas. Y ahí fue en donde yo dije, qué hijo de puta, o sea, te ahorras de 11 meses, o sea, en 3 semanas dices lo que hiciste en un año con la póliza, entonces yo dije, puta, aquí hay. Sí, pero ahí, ¿tú cómo manejabas el riesgo de que
tú veías que en 2 días a lo mejor perdías un 5%. ¿Cómo manejaste el sentimiento y la tranquilidad de en el banco en un año me daban el 10% como sea? Aquí mañana puedo perder el 20%. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, aquí también el tip es, obviamente, tienes que invertir plata que estés dispuesto a perder. No vas no vas a vender tu casa y meter todo ahí tampoco. Entonces, aquí el tip que yo les doy y le cito al Nico, básicamente es la regla de 50-30-20. Entonces, de todo lo que a mí me ingresa, el 50% va a ir destinado para todos mis gastos fijos. Entonces, para todo lo que yo tengo que gastar en el mes, tiene que cubrirse con el 50% de todo lo que yo ingreso. Luego tengo el 30% que es para el tema netamente de inversiones. Entonces, el 30% de todo lo que me ingresa a mí va a ir destinado o para inversiones en criptomonedas, o para inversiones en pólizas, o para meterle a tu side business, lo que tú quieras, pero tienes esa plata netamente para eso. Entonces, en lo que yo hice es básicamente, ok, tengo esta plata y es mi 30%, si se pierde, puta, ya nada. Pero así la manejé yo, o sea, esa es mi tranquilidad, que esa plata está destinada o para multiplicarse o para perderse, pero está destinada para eso. Y luego el otro 20% que es básicamente para lujos, chupas y lo que tú quieras gastarte. Entonces, ese es el tip y así lo manejé yo. Hay un libro que me gusta mucho, que ya hemos visto cómo ha sido el camino desde que tengo la platita en el colchón, tengo en póliza, tengo en un fondo de inversión, tengo en criptomonedas. Hay un libro que me gusta mucho, que igual me recomendó el Nico, de Tony Robbins, Dinero domina el juego. En este libro, prácticamente de todo lo que hemos conversado, te cuenta los pros, los contras, qué tienes que estar pilas y las diferentes opciones de inversión que hay en el mercado. Algo que también hay que tener muy en cuenta son los costos de comisión, que si es que tú inviertes desde criptomonedas hasta tu póliza, la plataforma de las criptomonedas te va a cobrar una comisión por retirar tu dinero o por hacer tu operación. Hasta O si, ponerte. o si inviertes en una póliza, te van a descontar un porcentaje de impuesto a la renta o de un seguro, etcétera. O sea, siempre hay que estar pilas de los costos ocultos, porque a lo mejor tú metes tu plata en un fondo de inversión que te promete el 10% y tú dices, ah, está bueno, pero a lo mejor no leíste en el contrato que tienes una comisión del 2% para el broker. Entonces, del 10% que te prometen, a la final la tasa real va a ser del 8%. Entonces, es algo que también deben tener en cuenta. Y si es que ya están un poquito más avanzados en el tema de inversiones, finanzas personales, es un libro que yo les recomiendo mucho. Y recuerden que las inversiones también se hacen para que te generen tranquilidad y seguridad. ¿Y qué más tranquilidad y seguridad que proteger lo que es tuyo? Que nadie te copie, que nadie te robe y que no esté en peligro tu creación. Por eso en Ulpic tenemos el servicio de registro de marca 100% online, en donde en 5 minutos nos das la información y empezamos con el registro de tu marca para protegerla por 10 años y que nadie te copie. Totalmente, amigos. Y bueno, como frase final yo quisiera dejarles, recordemos que el invertir no es peligroso, el invertir sin saber en qué nos estamos metiendo, Eso es peligroso. eso sí es peligroso. Entonces, nada, amigo, ¿algo que quieras cerrar? Nada más, amigo. Muchas gracias por escucharnos en este episodio y nos vemos en un siguiente capítulo.